Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que vamos a tratar el día de hoy desde la Cámara de Comercio e Industria France Colombia. Me presento, yo soy Laura Morales. Recientemente ingreso al equipo de la Cámara desde la sede de Medellín y hoy tenemos el gusto de presentarles el webinar sobre asuntos legales en la creación y el funcionamiento de las SAS. eh, las temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Voy a irlas mencionando y voy a hacer una pequeña introducción mientras diferentes participantes se van uniendo. Entonces, abordaremos el tema de estatutos sociales, órganos de decisión, manejo de libros y actas, acuerdos de accionistas, capitalizaciones e inversiones de empresas. Entonces, para darles una pequeña introducción, hoy nuestro webinar lo va a liderar nuestro afiliado Landing Partners y de esta firma hace parte Andrés. Andrés es abogado franco-colombiano, egresado de la Universidad de Afit y magíster en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de París. Es socio fundador, como les mencionaba, de la firma Landing Partners Abogados, que es una firma francófona de consultoría legal enfocada en la asesoría jurídica a empresas e inversionistas nacionales y extranjeros en Colombia. Les doy entonces a todos nuestros asistentes la bienvenida al webinar. De nuevo, aspectos eh, o asuntos que vamos a tener en cuenta, asuntos legales en la creación y el funcionamiento de las SAS. Quiero contarles que o bueno, quiero invitarlos a dejar sus preguntas o inquietudes en la sección Q&A, en una cajita que van a encontrar acá en la plataforma Zoom, y la abordaremos al final de la charla. Es lo que les proponemos. Vamos a tener aproximadamente 15 a 20 minutos para responderlas, y si hay más preguntas, pues que no alcancemos a responder, lo podemos hacer a través del correo electrónico o contactar a Andrés Rincón. Les recordamos, este webinar está siendo grabado y lo pueden encontrar en nuestra página web una vez terminemos la sesión en nuestra página www.francecolombia.com en la sección de eventos retrospectiva. Entonces, no siento más, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, afiliado a Landing Partners, Andrés Rincón, y para que podamos empezar este webinar respecto a los asuntos legales en la creación y funcionamiento de las SAS. Adelante, Andrés, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Quiero agradecer, pues, principalmente a la Cámara de Comercio de Industria France Colombia por este espacio tan importante, no solo para los afiliados, sino también para todas las personas y empresas que estén desarrollando negocios en Colombia o que estén buscando desarrollar negocios en Colombia, no solo franceses, sino también, pues, de diferentes nacionalidades. Eh, Darte también a ti la bienvenida a la CCI France. Pues sí, esperamos continuar igualmente con nuestra alianza y todo nuestra importante trabajo en colaboración con la Cámara de Comercio. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como tú muy bien lo expones, hoy nos interesa mucho exponer cuáles son los asuntos legales más importantes, no solo en la creación, sino también en el funcionamiento de las sociedades por acciones simplificadas. Eh, en este caso yo voy a hacer la presentación, voy a hacer el webinar de una forma un poco práctica para que no se vuelva, pues, muy teórico y muy monótono el asunto, sino que veamos realmente cómo esta regulación y esta figura de la sociedad por acciones simplificada es realmente un instrumento eh, ideal para el desarrollo de los negocios y que facilita en una medida, pues, importante cuál sería como la importancia de tener un tipo de estructura societaria de las sociedades por acciones simplificadas. Voy a compartir. ¿Me están viendo? ¿Se está bien la imagen, cierto, Laura? Perfecto. Sí, Entonces, como tú muy bien lo indicaste,
estos son aspectos legales en la creación y funcionamiento de la sociedad por acciones simplificada y voy a abordar temas, aunque en principio son temas muy básicos, yo creo que es muy importante entender la, cómo funciona y qué es realmente una sociedad por acciones simplificada y cómo este instrumento es realmente una ayuda para el empresario en todas sus etapas desde el inicio de su emprendimiento, desde su empresa hasta el final y todo el funcionamiento de su negocio en la vida de su empresa. Entonces, vamos a empezar por cuál sería pues como esos antecedentes o por qué la sociedad por acciones simplificada, cuál es esa diferencia de la sociedad por acciones simplificada con otras figuras societarias en el derecho colombiano, llámese sociedad limitada, sociedad anónima, comandita, otras figuras que también existen en el ordenamiento jurídico colombiano y por qué la sociedad por acciones simplificada es una figura recomendada para los emprendedores y los empresarios en general para el desarrollo de sus actividades económicas. Luego de ahí vamos a mirar la importancia del registro de la sociedad, de la creación de la sociedad en sí misma para poder tener claras las reglas de juego, tanto con con los accionistas, con los administradores, con los proveedores, clientes, etcétera, y el funcionamiento interno de la SAR de acuerdo a su creación y sus estatutos. Y terminando también pues por una breve exposición de cuáles son los mecanismos tradicionales de capitalización y cómo se capitaliza o se recibe capital en una SAS. Entonces, lo primero es muy importante pues conocer un poco acerca de los antecedentes eh, de la sociedad por acciones simplificada, desde cuándo existe en Colombia, cuál es el marco regulatorio, de dónde toma mano el empresario para poder saber cómo funciona, cómo opera, cómo, cómo existe y funciona este tipo societario. Entonces, eh, es muy importante explicar que en este momento hay la sociedad por acciones simplificadas es una tipo societario independiente y autónomo a los demás tipos societarios del Código de Comercio. Llámela sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones o la empresa unipersonal. Entonces, esta novedad de la sociedad por acciones simplificada fue creada a través de la ley 1258 de 2008, lo que llamamos la ley SAS, que fue la que permitió y la que recibió esta figura jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano, tratando de dar un dinamismo al mercado porque las opciones en tipos societarios que traía el Código de Comercio en su momento, desde 1971, eran tipos societarios que no se ajustaban a la dinámica de los negocios para ese momento en el 2008, y en ese momento había ya esas figuras, pero esas figuras no eran lo suficientemente eh, adaptables a las realidades de las empresas y de los negocios en Colombia. Existía una figura que era la empresa unipersonal, y que era una figura que traía ciertas novedades respecto al derecho comparado, derecho comercial comparado. Normalmente, pues las figuras jurídicas en Colombia son traídas de otros países que tienen un mercado y un mercado un poco más desarrollado, tienen unas prácticas comerciales más sofisticadas, más desarrolladas, más dinámicas. Y el ordenamiento jurídico colombiano traía la empresa unipersonal, pero esa empresa unipersonal seguía siendo muy arraigada a todo lo que tenía que ver con la regulación del Código de Comercio, que era arcaica y muy,
muy hermética y no permitía a los empresarios realmente utilizar una sociedad de forma ágil y eficiente para desarrollar sus negocios. Entonces, en el 2000, desde 2006, 2007 hasta 2008 hubo obviamente un debate en el seno del Congreso de la República y se presentó un proyecto de ley para la creación de la sociedad por acciones simplificada, eh, tomada muy del derecho comparado de los Estados Unidos, pero fue más una adaptación del modelo de ley de sociedad por acciones simplificada de Francia. ¿Por qué no la tomamos del derecho americano y sí del derecho francés? El derecho francés ya traía la sociedad por acciones simplificada dentro de su ordenamiento jurídico, con base en el derecho de los Estados Unidos, en el derecho anglosajón, principalmente en la Limited Liability Company, que es la LLC, que podía ser creada con un solo accionista, eh, tenía unas reglas de administración más flexibles, y el modelo de la SAS francés toma todos esos elementos de la flexibilidad y de la simplicidad para incorporar en su modelo y en su ordenamiento jurídico la ley de sociedad por acciones simplificada. Colombia en ese momento también hizo un análisis de derecho comparado y considerando que ya Francia incluía esas novedades del derecho americano, que es pues realmente el derecho que más se adapta a las dinámicas internacionales de los negocios. Francia entonces tomó esas prácticas e incorporó en su ordenamiento la ley modelo de la SAS, y Colombia, con base en la tradición romano-germánica que comparte con Francia y con el sistema civilista francés, acogió el modelo y la figura de la sociedad por acciones simplificada de la ley francesa, y sobre ese modelo empezó a darle más flexibilidad al sistema jurídico con la creación de la sociedad por acciones simplificada, que fue incorporada de nuevo al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de la Ley 1258 de 2008. Eh, es muy importante considerar que la creación de la SAS como un modelo autónomo brinda una flexibilidad muy importante al momento, a los empresarios, al momento de crear las compañías. Y no solo al momento de su creación, sino al momento también de su funcionamiento. Como vamos a ver ahorita, la sociedad por acciones simplificada eh, es una innovación respecto a las demás tipos societarios que existían en Colombia, principalmente la sociedad anónima, donde había unos requisitos muy cerrados para poder crearla. Tenía que ser por escritura pública, había un número de miembros mínimo, un número de miembros máximo, los órganos de administración eran fijos, podían crear una mayor carga económica para el empresario en ir a una de esos modelos de sociedad limitada, sociedad anónima. Y esta ley pues trae el nuevo tipo societario autónomo, que aunque tiene una ley propia, es muy importante también considerar, tiene la ley 1258 que regula lo que tiene que ver con la sociedad por acciones simplificada. De todas maneras, la ley sigue siendo complementada por el Código de Comercio y las demás normas que regulan las sociedades comerciales en Colombia, principalmente la Ley 222 del 95 y el Decreto 410 del 71, que es el Código de Comercio, que incluye el régimen de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas, de las sociedades en comandita y el régimen general de las sociedades. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que la ley 1258 de 2008 le da prevalencia siempre a la autonomía de la voluntad. Es decir, lo que establezcan los asociados o el empresario
o los accionistas que pretendan crear la sociedad por acciones simplificada son libres, en virtud de la autonomía privada de la voluntad, de establecer las reglas de juego de su sociedad. Y en caso de que haya asuntos que no hubieran sido tratados por las partes, por los asociados o al asociado único, como lo veremos más adelante, entra la ley de forma supletoria a esa autonomía de voluntad y a lo que establezcan los estatutos sociales. Entonces, es muy importante saber que la ley es supletoria a la autonomía de voluntad a lo que las partes ya hayan establecido en los estatutos sociales y en lo no regulado por la ley 1258 o los estatutos sociales. Vamos a ir a las normas del Código de Comercio que regulan las sociedades anónimas, incluyendo la ley 222 del 95 que modifica el Código de Comercio en cuanto a las sociedades anónimas. Y luego también nos remite de una forma supletoria al régimen general de las sociedades del Código de Comercio. Es claro, pues, saber que la ley en su artículo 45 nos remite siempre en este orden de ideas, a lo que no esté previsto en la ley, se rigen las disposiciones contenidas en los estatutos sociales. De ahí la importancia de entender muy bien cómo se estructuran los estatutos sociales para poder eh, crear una sociedad que sea apta para poder regular todas las relaciones internas y externas de la sociedad y la administración de la misma. Y posteriormente se rige por los estatutos y por las normas generales que rigen las sociedades anónimas y las normas generales de las sociedades comerciales del Código del Comercio. Entonces, para tener pues en presente la ley, las sociedades por acciones simplificadas se rigen en principio por la autonomía de voluntad y lo que las partes establezcan en los estatutos sociales. A falta de esto, por los términos de la ley 1258, que es una ley relativamente sencilla y corta, tiene 46 artículos, y en lo que no esté contenido ahí, hace una remisión directa a las normas de las sociedades anónimas del Código de Comercio y al régimen general de las sociedades. También muy importante que esta ley da una atribuciones y facultades a la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la inspección, vigilancia y control de las sociedades por acciones simplificada y le da una atribución jurisdiccional a la Superintendencia de Sociedades para conocer cualquier diferencia o disputa que se ocasione en el seno del funcionamiento o la creación de la sociedad por acciones simplificada, sea acciones contra los administradores, acciones entre accionistas, impugnación de decisiones. Todo esto es competente la Superintendencia de Sociedades por esta atribución jurisdiccional que le da la misma ley. Bueno, es muy importante ahora conocer por qué yo debo de constituirme como sociedad, ¿cierto? Y por qué como una sociedad por acciones simplificada. Es muy importante primero crearse y formalizar la empresa en una forma asociativa como la sociedad por acciones simplificada, porque esto va a permitir al empresario o los empresarios tener una mayor formalidad en cuanto al desarrollo de sus actividades económicas frente a terceros y frente a la ley. No es lo mismo prestar un servicio o un bien o servicio, crear una empresa de forma independiente como una persona natural o un comerciante persona natural, a constituirse como una empresa o sociedad por acciones simplificadas. Lo primero, yo creo que uno de los beneficios más importantes de crearse como una sociedad por acciones simplificada es que con la creación y registro de la sociedad por acciones simplificada estamos creando una persona independiente a los accionistas y las personas que están creando la sociedad. ¿Esto qué implica? Que al reconocerse la personería jurídica a la sociedad por acciones simplificada, hay una separación patrimonial.
y un efecto de responsabilidad, que es supremamente importante. En este caso ya el empresario que constituye la sociedad por acciones simplificada eh, eh, no sería responsable personalmente con su patrimonio por las acciones u omisiones de la sociedad por acciones simplificada. Es claro que hay una diferenciación entre las personas y entre la responsabilidad. Y el empresario o accionista solo será responsable hasta el monto de sus aportes. Es muy importante también aquí hacer una referencia que incluso muchas personas creen que la sociedad por acciones simplificada, los accionistas responden hasta el monto de sus aportes, salvo por responsabilidades laborales, obligaciones laborales y obligaciones tributarias. La ley 1258 es clara que eh, los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier naturaleza en que incluya la sociedad. Entonces, esto da una seguridad al empresario y a los accionistas en que su patrimonio no se verá afectado por obligaciones insolutas o incumplidas por parte de las SAS. Claramente esto tiene un límite. En caso de fraude a la ley o que se use la SAS o la entidad, la sociedad por acciones simplificada para fraude a la ley o para un abuso del derecho en perjuicio de terceros, hay acciones jurídicas para que se le pueda levantar el veto corporativo, así se llama. El veto corporativo es esa diferencia entre la responsabilidad y el patrimonio de los asociados y de la sociedad, que se pueda acudir a la responsabilidad de los accionistas por obligaciones o obligaciones de la SAS en caso de que haya, o sea, comprobado que haya un fraude a la ley o un abuso de la sociedad en perjuicio de terceros. Esto claramente tiene que ser por medio de acciones de levantamiento de veto corporativo y tiene que ser pues dictaminado y decretado por un juez en caso de que haya un fraude a la ley comprobado o un abuso en perjuicio de terceros que haga que los accionistas sean responsables por las obligaciones de la sociedad. También es muy importante crear y formalizar la empresa por medio de una sociedad por acciones simplificada en cuanto a que se van a tener unas reglas claras en cuanto al manejo de los recursos, las responsabilidades de los administradores y de los órganos que toman decisiones, llámese representante legal, llámese asamblea de accionistas, llámese junta directiva. Esta sociedad da unas reglas claras en cuáles son o cuáles podrían ser esas reglas de juego en cuanto al funcionamiento de la compañía. Entonces es algo que da mayor claridad al empresario y a los inversionistas de las empresas al momento de invertir o de empezar a crear una sociedad por acciones simplificada. Es muy importante también que la creación de la sociedad y la correcta redacción de los estatutos sociales hace que las relaciones entre accionistas tengan una mayor regulación y una mayor claridad. No tanto al momento cuando el negocio está empezando, todo es color de rosa en principio, todos los accionistas se entienden, todos saben qué van a hacer y todos están pues muy, muy emocionados por empezar con el negocio y con la empresa y empezar a producir utilidades. Pero es muy importante al momento de crear la sociedad de cuáles van a ser las reglas de juego entre los accionistas. Entonces es muy importante eh, tener y entender el por qué la redacción de unos estatutos es importante para la existencia de la sociedad misma y para poder regular y establecer claramente las reglas de juego entre los accionistas y entre los accionistas y sus administradores y entre la sociedad, los accionistas y los administradores.
Como vamos a ver, esto pues la sociedad por acciones simplificada brinda realmente al empresario con una estructura legal flexible, ideal para emprendimientos en etapas tempranas, para pymes, para inversionistas extranjeros y para grupos empresariales también. Entonces es un tipo societario que se ajusta muy bien a todas las necesidades de las empresas y de los negocios en este momento y que ha brindado mayor flexibilidad para que las prácticas en los negocios puedan ser más dinámicas y pueda haber realmente una mayor innovación respecto a cómo se hacen los negocios y cómo se invierte en una empresa en Colombia. Bueno, ahora vamos a mirar las ventajas de la sociedad por acciones simplificada y esto siempre versus a lo que ya tenía el ordenamiento jurídico colombiano anteriormente. Como lo mencioné al principio, antes de la sociedad por acciones simplificada teníamos solo las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedad en comanditas. Y la empresa unipersonal. Pero estas formas societarias seguían teniendo muchas limitaciones al momento de crearse, muchas limitaciones al momento de cuáles sus requisitos, cuántos accionistas necesita, cuánto capital necesita, cómo se tiene que pagar ese capital. Era demasiado hermético el sistema y las reglas de juego de esas sociedades. La sociedad por acciones simplificada realmente es una innovación y rompe con el hermetismo jurídico y práctico de los otros tipos societarios sin en ningún momento decir que es que ya las sociedades anónimas ya no se usan o ya no son aptas para desarrollar un X o Y tipo de actividad empresarial o las sociedades de responsabilidad limitada. Pero aunque sigan siendo tipos societarios vigentes y que se pueden ajustar mucho a ciertas estructuras de negocios, la sociedad por acciones simplificada realmente rompe con todo ese hermetismo y todas esas formalidades que hacían tan difícil y tan complejo crear una sociedad y operar una sociedad en Colombia. Entonces, empezando por la constitución y la creación, la sociedad por acciones simplificada permite que se cree y se registre a través de documento privado. Antes era necesario eh, hacer una escritura pública, ir a un notario público y hacer todo lo que tenía que ver con la creación, pero era algo muy difícil de hacer al ser un tema de un documento público. Ahora, el acta de constitución o los estatutos sociales pueden ser, pueden ser redactados documento privado y pueden ser registradas, la sociedad puede ser registrada a través de un documento privado. Eso sí, debe de ser firmado y autenticado por el accionista o los accionistas que estén compareciendo a crear la sociedad. Asimismo, no hay reglas sí, o no hay instrucciones cerradas respecto a cuál debe ser el objeto social de la sociedad. La sociedad por acciones simplificada permite tener un objeto eh, abierto sin necesidad de determinar que la sociedad va a ser exportadora o va a prestar X o Y servicio. Simplemente permite que el objeto sea, desde que sea un objeto lícito, puede tener el objeto abierto y no limita no limita a la sociedad a realizar cierto tipo de actividades mercantiles o civiles. También es importante aquí determinar que independientemente de que la sociedad vaya a prestar o a realizar actos civiles o mercantiles, la sociedad por acciones simplificada es una estructura jurídica también idónea para realizar actividades de carácter civil. Igualmente, la duración
ya no tiene que establecer un término de duración específico, antes tenía que ser 10, 20, 30 años, y si se prorrogaba o se extendía más el término de duración había que hacer una reforma estatutaria. Ahora ya podemos pues establecer que la sociedad pueda tener una duración y existencia por término indefinido. Otro importante avance de la sociedad por acciones simplificadas, que también es traído de la empresa unipersonal y de las otros modelos y figuras societarias del derecho comparado, es que puede ser creada por un solo accionista. Eh, esto es algo que rompe con todo el hermetismo del sistema anterior, de los sistemas, de los dos sistemas societarios. Las sociedades anónimas tenían que tener mínimo 5 socios para poderse crear, entonces el empresario tenía que buscar otros asociados, otros socios para poder crear la sociedad. En este caso, un solo empresario que esté desarrollando su actividad puede crear la sociedad por acciones simplificada, inclusive también tomar todas las decisiones, siendo él mismo normalmente representante legal de la compañía. Asimismo, la sociedad por acciones simplificada establece unas reglas flexibles en cuanto a los aportes de capital, a las acciones y al pago del capital. Antes, para las sociedades anónimas, habían unos porcentajes que debían de cumplir el capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado, tenían que cumplir con unas proporciones. El capital suscrito tenía que estar pagado en 3/4 partes, el capital suscrito tenía que tener ciertos limitantes respecto al capital autorizado. Ya ahora la sociedad por acciones simplificada permite una flexibilidad en cuanto al capital, eh, principalmente en que ya el capital eh, suscrito puede ser pagado dentro de los 2 años siguientes. Esto da una flexibilidad muy, muy amplia a los accionistas para poder suscribir acciones, pero les da un plazo adicional de 2 años para poder realizar el pago de esas acciones. Esto es algo muy, muy importante también, que no se tiene que pagar el capital suscrito de inmediato, sino que se tiene un plazo de 2 años para realizarlo. Y también nos da una flexibilidad en cuanto a las acciones, como vamos a ver ya enseguida. Otra flexibilidad importante es que el junta directiva. La junta directiva es un órgano de decisión opcional al empresario. Claramente la asamblea de accionistas sigue siendo el órgano principal por naturaleza, donde está el accionista o los accionistas reunidos en la Asamblea General de Accionistas, pero ya no necesitamos y ya no es obligatorio tener otro órgano adicional a la Asamblea de Accionistas como es la Junta Directiva, que en muchas sociedades es prácticamente innecesario tener otro órgano colegiado y de administración, y que asimismo también implica unos mayores costos administrativos de la sociedad. Tener una junta directiva, así sea de 3 miembros, implica tenerle que pagar a esos miembros, implica que ellos se tengan que reunir, y muchas veces esas funciones y esas facultades de la junta directiva pueden ser tranquilamente eh, asignadas a la asamblea de accionistas. Igualmente, la revisoría fiscal no es obligatoria. Nosotros, en la sociedad por acciones simplificada puede nacer y ser creada sin revisoría fiscal, claramente pues con un contador, pero se puede omitir de la figura de la revisoría fiscal independiente, salvo cuando la sociedad tenga activos brutos por más de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o ingresos brutos de más de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se cumple con esos requisitos o se superan esos montos, es obligatorio crear
la figura de la revisoría fiscal dentro de la sociedad por acciones simplificada. Otra de las grandes atribuciones, ventajas y beneficios de las SAS es la libertad de la creación de los tipos de acciones. Antes, en la sociedad anónima, solo había ciertos tipos de acciones a crear, era muy limitada, no permitía a los empresarios y a los hombres de negocio jugar con las diferentes eh, posibilidades en cuanto a la forma de invertir y la forma de obtener derechos dentro de la sociedad. La, la, la ley 1258, en su artículo, no les digo exactamente el artículo. Su artículo 10 establece que se pueden crear diversas clases y series de acciones, incluyendo, pero sin limitarse a las acciones privilegiadas, las acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones de pago. Antes solo en el sistema jurídico, en el Código de Comercio, teníamos las acciones ordinarias y las acciones privilegiadas y teníamos las acciones de goce de industria que las vamos a ver más adelante. Pero no existía esa flexibilidad y esa posibilidad de crear otros tipos de acciones, no solo en cuanto a su clase, sino en cuanto a su serie. Entonces, eso es algo muy importante porque nos trae la posibilidad de crear otros tipos de acciones que son más dinámicas y se ajustan mucho más a las prácticas de negocios y de inversión, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, permitiendo la creación por ejemplo, acciones de dividendo preferenciales sin derecho a voto, acciones de dividendo fijo anual, que muchos inversionistas están buscando o pretenden recibir ciertas prerrogativas, ciertos privilegios al momento de realizar su inversión. También están las acciones de pago, que son acciones que se usan como para poder remunerar ciertos trabajos, ciertos empleados al interior de la compañía. Esto es lo que se llama comúnmente como el vesting, y es que se dan incentivos o acciones como incentivos para los directivos o empleados de las compañías. Hay que tener aquí pues presente el tema de los límites en cuanto a si las acciones se van a pagar o a cumplir con obligaciones laborales. Hay unos límites a cumplir. Y las acciones con voto múltiple que también están creadas inclusive en un artículo independiente, que es el artículo 11 de la ley 1258, y es que se pueden crear acciones con diferentes votos o voto múltiple. También otra importantísima ventaja y novedad de las acciones de la sociedad por acciones simplificada es la posibilidad de suscribir acuerdos de accionistas. Anteriormente solo teníamos bajo el Código de Comercio teníamos la posibilidad de crear y de firmar acuerdos de voto. Y esto es solo para que los accionistas se pusieran de acuerdo en cuanto a votar de una forma determinada ante ciertas decisiones al interior de la compañía, pero solo se limitaba a los votos y a la forma de tomar decisiones. Ya ahora los acuerdos de accionistas de la Sociedad por Acciones Simplificada, creados y permitidos a través del artículo 24, permite que se establezcan diferentes asuntos a tratar en los acuerdos de accionista, y también permite la posibilidad de registrarlo y hacerlo exigible al interior de la compañía. Ahorita, más adelante, vamos a mirar un poco más en detalle estos acuerdos de accionistas. Y también la ley 1258 establece la posibilidad de restringir la transferencia de las acciones hasta por 10 años, que es algo también importante. Bueno, ahora ya que entendemos un poco cuáles son las ventajas de crear una SAS, su flexibilidad, sí, cómo acaba con el hermetismo jurídico de las otras figuras societarias del ordenamiento jurídico,
Voy a hablar un poco acerca de cómo se crea la sociedad por acciones simplificada y cómo se registra la sociedad por acciones simplificadas para que nazca a la vida jurídica la sociedad. Es importante, como primera observación, es establecer que la ley provee y establece unos deberes al comerciante y aunque el de las actividades económicas mercantiles están, pues son en principio libres y son dictadas por la autonomía de la voluntad. La ley comercial, la ley mercantil establece unas pautas y unos parámetros para el desarrollo de las actividades mercantiles y para las personas que realizan o llevan a cabo actividades mercantiles. Las actividades mercantiles, lo que son actos, operaciones y empresas mercantiles, están definidos en el artículo 20 del Código de Comercio. Eh, el artículo 19 establece cuáles son los deberes del comerciante. Es muy importante pues entender que cuando uno realiza una actividad mercantil o comercial, tiene unos deberes y unas obligaciones legales. Entonces, dentro de esas obligaciones, todo comerciante tiene que primero matricularse en el registro mercantil, sea como persona natural o sea como persona jurídica, inscribir en el registro mercantil todos los libros, actos y documentos respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. Ahorita más adelante vamos a ver también los libros libros de accionistas, libros de actas, los libros de contabilidad y los demás libros de comercio que debe de llevar el comerciante al momento de realizar su actividad comercial. Llevar tercero, otra obligación del comerciante es llevar contabilidad regular de sus negocios. Cuarto, conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Habiendo dicho esto, el comerciante está obligado a registrarse como tal, como comerciante, en este caso ante la Cámara de Comercio. El artículo 26 del Código de Comercio establece el registro mercantil y establece que el registro mercantil tiene como objeto llevar la matrícula de los comerciantes y los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. El registro mercantil es público, esto es muy importante. Eh, Esto lo que le da es publicidad a los actos mercantiles. Cualquier persona puede ir a revisar los registros mercantiles por su carácter público. Claramente hay ciertas cosas, pero hay cierta información privada, pero en principio el registro mercantil es público y hay unos actos que son sujetos a registro precisamente porque en general la sociedad debe de conocer acerca de esos actos mercantiles que son sujetos a registro. El registro mercantil se hace ante la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad o de donde está operando la empresa y se hace en la Cámara de Comercio claramente diligenciando un conjunto de formularios. No solo hay que presentar los estatutos sociales constitutivos, donde, como vamos a ver ahora más adelante, se establecen las reglas de funcionamiento en cuanto al capital, en cuanto a los órganos de decisión, en cuanto a la liquidación, las acciones, los derechos de los accionistas, las reuniones, etcétera, etcétera, sino que también hay que registrarse, eh, que es el registro único empresarial y social, donde la Cámara de Comercio lleva un registro de todos los comerciantes del país y hace un empalme también con la autoridad tributaria colombiana, que es la DIAN. eh, y a través de la creación del registro único empresarial y social se crea el registro único tributario, que es el que permite
el reconocimiento de la personalidad jurídica para fines tributarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN. La matrícula mercantil, una vez ya registrada la sociedad, una vez ya contando con una matrícula mercantil, hay que realizar una renovación anual de la misma ante la misma Cámara de Comercio, pagando unos derechos de renovación que se calculan con base pues, en la normatividad vigente y con base en los activos de la sociedad. ¿Cuáles son los actos sujetos a registro? Es decir, cuando yo como empresa, sociedad por acciones simplificada, tengo que ir a registrar algún acto al registro mercantil de mi compañía. Entonces, hay actos sujetos a registros. El artículo 28 establece una lista poco extensa de cuáles son los actos, de las personas y actos que tienen que ser registrados y se incluye la constitución, adiciones y reformas estatutarias, liquidación de las sociedades, límites a los representantes legales u órganos de administración y toma de decisiones. Cuando se crean nuevos establecimientos de comercio, hay que registrar dichos establecimientos en el registro mercantil. Cuando se aumente el capital, cuando se pretenda hacer una capitalización de la compañía y haya que aumentar el capital, ese acto es sujeto a registro, debe registrarse ese aumento de capital. Cuando hay cambios en los representantes legales, no solo en sus nombramientos, representante legal principal y suplente, sino también cuando se le imponen límites a las facultades, tanto en la naturaleza de sus actos, que el representante no pueda firmar o ejecutar, celebrar actos por más de 1.000 salarios mínimos, 50 salarios mínimos. Eso es por el monto o ya respecto a su naturaleza, que el representante legal no pueda celebrar X o Y tipo de actos, por ejemplo, realizar conciliaciones extrajudiciales o tipos de actos jurídicos de esa naturaleza y otros actos como inhabilidades, demandas, liquidaciones, etcétera. También es importante establecer, pues como yo lo mencioné, que los libros y papeles del comerciante, la obligación del comerciante de llevar libros de contabilidad, esto está establecido en el artículo 48, y es que todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios, estados financieros, eh, a las disposiciones del Código de Comercio y a las demás normas. Y cuando se hace referencia a los libros de comercio, se entienden los que determina la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos. Entonces, aquí se establece la obligación de la sociedad y el comerciante de llevar libros de contabilidad y adicionalmente, como lo vamos a ver, a registrar los libros de accionistas y los libros de actas de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Asimismo, el artículo 30 de la Ley 222 establece que cuando hay una situación de control, es decir, que la sociedad está controlada o su capital y su porcentaje accionario es poseído por una persona natural o jurídica que controla las decisiones de la sociedad, o cuando hay un solo accionista que controla la sociedad, se debe de declarar la situación de control ante la Cámara de Comercio y esto tiene que quedar registrado en el registro mercantil de la sociedad. Igualmente, cuando se termina esa situación de control, hay que registrar o cancelar, registrar la cancelación de la situación de control en el registro mercantil. Bueno, muy importante, ¿cuáles son los elementos fundamentales de los estatutos sociales? Muchas veces los empresarios, eh, pues muchas veces creen que las sociedades y los estatutos es simplemente llenar una proforma,
que esto lo puede hacer cualquier persona o que normalmente el contador es quien hace los estatutos y registra la sociedad. Pero es muy importante para el empresario entender el por qué debe de poner especial atención a la redacción de los estatutos sociales para, inclusive para, una mayor posibilidad de éxito de sus negocios y sus relaciones comerciales. Eh, es muy importante entender qué son los estatutos sociales, por qué es importante eh, crear una sociedad con unos muy buenos estatutos sociales que se ajusten a las necesidades particulares de la empresa, a las necesidades particulares de las relaciones entre sus socios y a las necesidades particulares de su objeto social y sus actividades económicas. Entonces, lo principal es establecer el objeto social. Como ya dije, puede ser eh, eh, indeterminado o simplemente cualquier actividad lícita. Hay que establecer unas actividades económicas para efectos tributarios. Hay que tener una duración que no puede ser indeterminada también y hay que establecer un domicilio social. Muy importante el domicilio social porque de ahí va a depender la Cámara de Comercio facultada para el registro de la sociedad. En las acciones también, muy importante establecer las reglas claras de los montos de capital social, cuáles van a ser los aportes de los socios, qué tipo de acciones se van a crear, cuáles van a ser las formas de reunirse, cuáles van a ser las formas de convocar, cuáles van a ser los quórums y las mayorías decisorias de la compañía. Muy importante establecer esos límites y las facultades de la asamblea de accionistas, que el representante legal pueda hacer todo lo que quiera o que tenga límites en cuanto a su naturaleza y sus montos. ¿Cuáles van a ser esos actos que necesitan de una decisión unánime de todos los accionistas o simplemente con una mayoría simple que es mitad más uno se pueden tomar todas las decisiones? Esto determina quién y cómo se va a controlar la compañía. Eh, También se establece, muy importante, el derecho de inspección. Normalmente los empresarios, inclusive los inversionistas, necesitan conocer la información de la compañía, pero no se fijan en los estatutos o no pensaron en esto al momento de crear la compañía y puede que el derecho de inspección pues sea aplicable, pero sea aplicable de una forma muy limitada. Y en la mayoría de casos no queremos que, como lo dije al principio, no queremos que ciertos asuntos que yo no, por desconocimiento, por omisión o por cualquier motivo, yo no incluí en los estatutos, vayan a ser suplidos por la ley. Porque muchas veces la ley establece, por ejemplo, la ley establece que son 15 días antes de la asamblea, pero no se establece claramente o podría ser mayor en caso de que haya unas necesidades mayores de conocer o de ejercer el derecho de inspección en las sociedades. Asimismo, es muy importante establecer derechos de preferencia. Y es importante establecer cuál es la diferencia entre un derecho de preferencia en la negociación de acciones y un derecho de preferencia en la suscripción de acciones. Una cosa es cuando los accionistas de la sociedad quieren vender sus acciones, ¿cierto? Yo, Andrés Rincón, tengo 1.000 acciones en una sociedad y las quiero vender. Yo ya las pagué, ya están a mi nombre, ya están, pero yo quiero venderlas. Entonces, normalmente hay unos derechos de preferencia, es decir, que yo no puedo salir a vender mis acciones a cualquier persona, porque normalmente las sociedades por acciones, aunque pueden ser, pueden participar terceros, normalmente los accionistas quieren que la sociedad quede y las acciones queden entre ellos. Entonces,
se establecen derechos de preferencia y es que yo cuando quiera salir a vender o a negociar mis acciones, le tenga que ofrecer primero mis acciones a mis otros socios, antes de permitirme a mí ir a donde terceros para que las adquieran y permitan entrar a personas que no son inicialmente conocidos o aceptados por los demás accionistas. Entonces es muy importante establecer cómo se ejercen esos derechos de preferencia. Si yo quiero venderlas, entonces primero tengo que ofrecérselas a mis otros socios, cuál es el valor, por conducto del representante legal y un conjunto de procedimientos que lo que dan es claridad y transparencia al momento de yo negociar mis acciones o al momento de que cualquier accionista quiera negociar sus acciones. Y otra cosa, el derecho de preferencia en la suscripción de las acciones. Cuando hay suscripción de acciones, y es lo que vamos a ver, es cuando hay una inyección de capital. Cuando la empresa necesita capital, pues tiene que emitir acciones. Si yo ya soy el dueño, por ejemplo, de mi SAS, soy el dueño del 100%, tengo 1000 acciones y necesito dinero, pues tengo que emitir acciones para decirle a cualquier tercero, entre a mi compañía, yo le doy acciones. Claramente, esto implica una dilución, pero cuando yo voy a emitir acciones para capitalizar, va a haber una dilución y yo tengo que, cuando somos varios accionistas, tengo que primero ofrecer ese capital, tengo que primero ofrecerle ese capital a los accionistas de mi compañía, de forma que ellos digan, pero nosotros tenemos el dinero para poder satisfacer las necesidades de capital de la compañía, no ingrese a un tercero porque yo me voy a diluir, ¿cierto? Entonces, ese derecho de preferencia en la suscripción es fundamental para evitar la dilución de los accionistas existentes de la compañía y para limitar la entrada de terceros en la composición accionaria de la empresa. Otra cosa supremamente importante que deben contener los estatutos es cuáles van a ser los órganos de administración y cuáles van a ser las facultades, cómo va a funcionar ese órgano y cuáles van a ser los límites que ese órgano va a tener en caso de que vaya a tener límites. El órgano de administración por naturaleza principal de la SAS es la Asamblea de Accionistas, donde son todos los accionistas eh, que tienen voto, claramente, porque pueden haber accionistas que en virtud de los acuerdos o en virtud de las acciones que suscribieron, solo tengan voz, pero no tengan voto. Y la asamblea de accionistas tiene unas facultades que es prácticamente decidir acerca de todo lo que implique o impacte a la sociedad. La asamblea de accionistas puede ser un órgano colegiado cuando los accionistas son más de uno, o también puede ser una asamblea de accionistas unipersonal cuando la SAS solo tenga un accionista. La junta directiva, de nuevo, no es obligatoria en la SAS, pero en caso de que se quiera tener una junta directiva, es muy importante establecer en los estatutos constitutivos o a través de una reforma estatutaria cuáles van a ser las funciones y facultades de esa junta directiva, no solo respecto a las facultades de la asamblea de accionistas, sino respecto a las facultades del representante legal y cómo armonizar y tener coherencia respecto a cuáles van a ser las funciones de una y otra, de forma que entre un órgano y otro no vaya a haber funciones o facultades asignadas a ambos o que vaya a haber contradicciones entre las mismas. Y de nuevo, el revisor fiscal, que solo es obligatorio para las SAS cuando cumplen con ciertos requisitos en cuanto a activos brutos o ingresos brutos. Igualmente, los estatutos sociales, en virtud de la autonomía privada de la voluntad, pueden tener otros diferentes tipos de acuerdos. Y en este caso también se recomienda mucho incluir cuáles van a ser los mecanismos de resolución de controversias de las diferencias que surjan al interior de la sociedad, sea entre los administradores y los accionistas,
entre la sociedad y sus administradores, entre los accionistas minoritarios y mayoritarios, etcétera, etcétera. Y otros asuntos importantes son la liquidación de la empresa, cómo se va a disolver, cómo se va a liquidar, derechos de preferencia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo creo que es muy importante y yo creo que vamos a entrar a un punto pues fundamental para este webinar y es los libros. Los libros. Entonces, cuando se habla de libros en las sociedades por acciones simplificadas, hablamos de dos tipos de libros. El primero es el libro de accionistas. Entonces, el libro de accionistas es un libro, como su nombre lo dice, es un libro en el cual se lleva un registro de quiénes son los accionistas de la compañía. El libro de accionistas tiene que ser solicitado a la Cámara de Comercio porque es un libro que está sujeto a registro mercantil. Estos libros de accionistas tienen un consecutivo y tienen un orden. Tienen un orden porque eh, eh, vamos a mirar cómo tienen que tener un orden cronológico. Y esos libros tienen, normalmente es una hoja por accionista. Esto también depende mucho cómo el secretario o el abogado de la empresa maneje operativamente los libros, pero normalmente es un libro que tiene una hoja por accionista. ¿Qué se maneja en cada una de esas hojas? ¿Qué información? Cada una de las casillas establece un movimiento de acciones. Entonces, se establece que en la fecha X, el accionista del que estamos hablando adquirió X número de acciones en virtud de X acto, sea de una venta que le hizo otro accionista, sea de una capitalización, y también incluye registro de otros actos sobre las acciones o sobre los accionistas. Por ejemplo, las prendas o garantías sobre las acciones deben ser registradas en este libro. Asimismo, los certificados de acciones o títulos, eh, cuando una persona es accionista de una compañía, se le debe registrar en el libro para que pueda ser reconocido como tal y asimismo se le debe entregar un título de acciones. Estos certificados pueden ser provisionales cuando el pago del capital suscrito es parcial y cuando se cedan acciones que no han sido integralmente pagadas por el accionista. Hay una solidaridad establecida en el artículo 400 y es que el cedente, el que cede las acciones que no las ha pagado, es solidariamente responsable por el pago de las mismas ante la compañía. En caso de hurto o robo, hay que imponer una denuncia penal para poder expedir unos duplicados y hay ciertas reglas de enajenación y ciertos elementos que debe contener un título de acciones, los derechos que da, los tipos de acciones, etcétera. El libro de actas de asamblea también debe ser registrado en la Cámara de Comercio. Normalmente se llevan las actas de la asamblea, que pueden ser ordinarias, pueden ser asambleas ordinarias o extraordinarias. Voy a pasar rápidamente como cuáles son los tipos de asambleas. Las ordinarias, que deben de ser celebradas mínimo una vez al año, normalmente como lo establezcan los estatutos, a falta de estatutos o de cualquier provisión de los estatutos, es dentro de los 3 primeros meses del año. Ahí se deben de analizar los balances, estados financieros y los proyectos de distribución de utilidades en caso de existir, entre otras decisiones, informe de gestión, etcétera. Y las asambleas extraordinarias, que es cuando las necesidades, existan necesidades imprevistas urgentes de la sociedad que hagan necesario acudir o llamar a una asamblea. Las convocatorias se debe de convocar a la asamblea, llámese asamblea ordinaria o extraordinaria. Las reglas de convocatoria están establecidas también en el interior de los estatutos y las actas deben de tener ciertos elementos para que sean válidas, entre ellos el lugar
de celebración, el orden del día, el domicilio, cómo se hizo la convocatoria, cuál fue el quórum y cuáles fueron las mayorías eh, para cada una de las decisiones que se tomaron en la asamblea respectiva. Las actas se deben registrar en los libros claramente y también en el registro mercantil cuando se tomen decisiones o se lleven a cabo actos sujetos a registro. En este caso se registra no el acta completa, sino lo que llamamos un extracto de acta. El extracto de acta lo que hace es sustraer o extraer los puntos más importantes de la asamblea que son sujetos a registro mercantil. Por ejemplo, vamos a imponer límites a representante legal en la asamblea. Eso es una reforma estatutaria que debe de ser registrada en registro mercantil. Entonces, hacemos un extracto donde solo extraemos los puntos que son sujetos a registros de forma que la Cámara de Comercio tome nota y realice los ajustes en el registro mercantil. Bueno, yo creo que estamos un poquito cogidos del tiempo. Voy a avanzar un poco aquí para mirar otros asuntos. Bueno, es muy importante entender cuáles son y cómo se hacen los aportes sociales de los accionistas a la sociedad por acciones simplificada. Los aportes pueden ser en dinero, en especie, de industria o trabajo personal o otros aportes. Aportes en dinero, es muy importante establecer claramente cómo se van a hacer esos aportes en dinero en cuanto a los plazos, los montos y las cuentas para realizar esos aportes en dinero del accionista a la sociedad. Cuando el inversionista es extranjero o no residente en Colombia, hay que poner mucho cuidado al cumplimiento de las regulaciones cambiarias y al registro de la inversión extranjera directa de capital de ese accionista extranjero. La sociedad y representante legal tienen que cumplir con unas obligaciones para el registro de esa inversión extranjera. Los aportes también pueden ser en especie. Eh, los aportes, independientemente si son especie de dinero, industria o cualquier otro, tienen que ser regulados por un reglamento de emisión y colocación porque con el aporte se le van a dar acciones al inversionista y las reglas tienen que quedar en un reglamento como lo vamos a ver enseguida. Entonces, el aporte en especie, que se aportan no dinero, sino que se aportan eh, eh, bienes en especie, llámese en género o ya que no estén especificados o que estén especificados, ¿quién asume los riesgos si yo me comprometo a entregar, no sé, 1.000 bultos de maíz? ¿Quién cubre el riesgo cuando yo me comprometo a entregarlo hasta que yo efectivamente entrego o hago el aporte a la compañía? Se tiene que cumplir con unas reglas de avalúos, porque los accionistas tienen que aprobar el avalúo, que esos 1.000 bultos de trigo, de café, estén valorados de una forma correcta y que se le asignen unas acciones proporcionales al valor. Y también el aporte en especie de otro tipo de bienes, como son acciones, marcas o cualquier otro activo intangible. También está el aporte de industria o trabajo, que está establecido en el artículo 137 del Código de Comercio, que establece que puede ser objeto de aporte de industria o trabajo, el aporte de industria o trabajo de un accionista a la sociedad. Entonces, el aporte de industria o trabajo personal es muy común, o lo que llaman un equity aporte de equity, ¿cierto? Que no aportan dinero ni especie, sino que aportan trabajo. Y este aporte puede ser con estimación anticipada de su valor o sin estimación anticipada de su valor. ¿De qué depende? Cuando es con estimación anticipada es porque ya sabemos cuáles van a ser los trabajos o hitos o objetivos que debe de cumplir el aportante de industria para que se le puedan liberar X número de acciones. Entonces,
se le debe dar un valor a cada uno de los actos o de los trabajos o de los aportes del accionista, darle un valor para poderle asignar un porcentaje en el capital y un número de acciones. El aporte de industria o trabajo personal tiene unas reglas particulares. Los pagos de ese aporte y la suscripción de esos aportes tienen que ser sucesivos a medida que el inversionista va cumpliendo con los aportes y con los hitos, se le van liberando acciones y se le va suscribiendo y aportando el capital a nombre del accionista. Se le van dando sus títulos a medida que va cumpliendo con los aportes y se va registrando su propiedad accionaria en los libros a medida que va cumpliendo y va liberando las acciones. También están los otros aportes, se pueden aportar establecimientos de comercio, se pueden aportar contratos, se pueden aportar créditos, etcétera, etcétera. Para cualquier tipo de aporte, en general las capitalizaciones se hacen por aportes, ¿cierto? Entonces, eh, el accionista o el inversionista se compromete a aportar a la sociedad, sea especie, industria o dinero o otro aporte, y la sociedad se obliga a emitir y suscribir a favor de ese inversionista un X número de acciones. Entonces, normalmente la capitalización debe de tener una aprobación, generalmente de la Asamblea de Accionistas, depende de lo que establezcan los estatutos. Si no hay acciones en reserva, si no hay acciones eh, en el capital que permitan ser emitidas, hay que aumentar el capital de forma eh, que se puedan emitir las acciones a favor de ese inversionista, y ese aumento de capital implica necesariamente una reforma estatutaria. Hay que tener mucho cuidado con los derechos de preferencia en la emisión o en la suscripción de las acciones que ya mencioné, y es que primero se tiene que ofrecer esas acciones a los accionistas de la sociedad antes de ir afuera a terceros a ofrecerles esas acciones. Desde el punto de vista jurídico, hay un contrato de suscripción de acciones que está de acuerdo al artículo 348. La suscripción de acciones es un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con un reglamento y a someterse a sus estatutos. Y a su vez la compañía se obliga a reconocerle la calidad de accionista y entregar el título correspondiente. Entonces, cuando ya hay un acuerdo entre el inversionista y la sociedad de que ese inversionista va a realizar un aporte y la sociedad le va a dar acciones y le va a reconocer la calidad de accionista, hay que hacer un reglamento de emisión y colocación de acciones donde se establecen las reglas para poder llevar a cabo esa capitalización. Esto es muy importante no solo para el inversionista, sino también para la empresa, porque se va a tener clara las reglas de juego, tanto en número de acciones, proporción y forma de pago, hasta cuándo se ofrecen esas acciones, cuándo se debe de aceptar por el inversionista esa oferta, cuánto valen las acciones, si hay o no prima en colocación de acciones. Prima en colocación de acciones es el valor, la diferencia entre el valor nominal de la empresa a lo que nace la empresa y el valor comercial. Y eso es un valor que es una prima en colocación de acciones y que se trata de una forma contable y legal, de una forma diferente eh, al interior de la compañía, y el plazo en el pago de las acciones, y en caso de que exista mora o incumplimiento en el pago de las acciones. El Código de Comercio en su artículo 125 establece claramente cuáles son las consecuencias en el incumplimiento en el pago de las acciones, que puede llegar a ser desde la exclusión del accionista o el reconocimiento parcial de sus aportes, la ejecución o el cobro de lo no pagado y el ofrecimiento de esas acciones no pagadas y no suscritas a favor de otros accionistas. Bueno, estamos un poquito también sobre el tiempo. Yo quería en esta oportunidad exponer
¿Qué son los acuerdos de futura emisión de acciones o los SAFE? Por sus siglas en inglés, SAFE o Simple Agreement for Future Equity. Estos son formas jurídicas de capitalizar compañías que se ajustan mucho a los modelos anglosajones y a las dinámicas del mercado de las startups, que tienen que romper con el formalismo de hacer una capitalización ordinaria como la acabamos de ver, porque necesitan de un dinero inmediato o lo antes posible. Entonces, son acuerdos usados para que un inversionista entregue dinero hoy a una empresa, normalmente una startup que está necesitando capital, a cambio del derecho a recibir acciones en el futuro, sin necesidad de establecer una valoración actual ni generar intereses o cuotas. Entonces, esto es diferente a yo capitalizar tradicionalmente una compañía donde entonces hacemos un contrato de suscripción, hacemos una asamblea, hay un reglamento, yo me comprometo a pagarle tanto dinero en tanto plazo y usted se compromete a darme las acciones y a registrarme como accionista. Esto puede tomar mucho tiempo. Entonces, esto es una figura que permite dar mucha más agilidad y es donde el inversionista con este acuerdo le da un dinero anticipado a la compañía sin que se le suscriban las acciones todavía, pero que en un futuro se le van a suscribir a nombre a unos valores determinados. Entonces, es ideal para empresas emprendedoras, startups o SaaS en etapas iniciales. No es deuda, o sea, esto no genera una deuda a favor del inversionista ni obliga a pagarle intereses. No es una conversión automática, porque las acciones solo se convierten a favor o solo se le dan al accionista es cuando haya un futuro, un evento futuro. Normalmente son rondas de inversión. Yo, por ejemplo, soy una startup que necesita $1 millón, pero para poder salir a buscar el $1 millón yo necesito, no sé, por lo menos llegar a un punto de equilibrio o llegar necesito, no sé, contratar cierto software o ciertas personas que me cuestan, no sé, 250 millones. Entonces yo necesito ese dinero antes de salir a mi primera ronda de inversión del $1 millón, pero necesito $200.000. Entonces, llega un inversionista normalmente que ya entiende y que analiza la compañía y le dice, señores SaaS o señores startup, yo le firmo un safe, yo le doy los $200.000 ya, pero cuando usted salga a la ronda de inversión del $1 millón, por esos 200.000 que yo le presté, usted me va a dar tanto porcentaje de acciones a tanto valor. Entonces, normalmente se aplica un descuento sobre el precio futuro de las acciones o un valor tope. Y es decir, usted va a salir a ofrecer ese $1 millón a un valor de $5 por acción. Yo le doy 200.000, pero esos 200.000 usted me los toma a un valor de $3 por acción. Entonces, así va a permitir que la sociedad financie, pero sin darle ni siquiera la calidad de accionista al inversionista hasta el momento en el que se conviertan las acciones. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre la capitalización directa, pues, o tradicional y el SAFE? El SAFE es un contrato de inversión futura, en cambio la capitalización es un aporte directo al capital. Ninguno genera intereses. La conversión en acciones en la capitalización directa es inmediata, en cambio al inversionista solo se le dan las acciones al momento del evento de liquidez o ronda futura. No requiere devolución. El inversionista en el SAFE no tiene derechos hasta que se conviertan sus acciones, es decir, hasta que se le dé, se lleve a cabo el evento de liquidez o la ronda. En cambio, en la capitalización directa tiene derechos como accionista desde que paga. No es obligatorio el registro del SAFE al principio en la Cámara de Comercio. En cambio, la capitalización sí requiere reforma estatutaria y registro, lo cual puede tomar pues mucho más tiempo.
El SAFE se establece para startups en etapa temprana, en cambio los capitalización directa es para empresas más consolidadas. Las ventajas, el SAFE da más simplicidad, rapidez y no es deuda, en cambio la diferencia de la capitalización que no es tan simple y tan rápido, pero que sí es más segura desde el punto de vista jurídico para el inversionista y da más formalidad. Y hay ventajas, desventajas, que es que el SAFE no está reconocido por la ley, no está pues mencionado ni reconocido por la ley. En cambio, la capitalización directa es más lenta y más costosa. En conclusión, cada instrumento, el SAFE o la capitalización, tiene ventajas según el momento, el perfil del inversionista y el tipo de empresa. Y los SAFE son ideales para agilidad y riesgo compartido en etapas iniciales, y la capitalización directa, en cambio, ofrece seguridad jurídica y estructura desde el inicio. Bueno, voy a ir rápidamente que se nos está acabando el tiempo y nos quedamos cortos para la sesión de preguntas. Voy a tratar de terminar lo antes posible. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los acuerdos de accionistas? Entonces, la SAS y la ley SAS permite precisamente realizar acuerdos entre los accionistas que sean diferentes a los acuerdos de voto. ¿Qué es lo que normalmente se establece o qué asuntos se tratan en los acuerdos de accionistas? Normalmente acuerdos de voto, es decir, un accionista se ponen de acuerdo para votar en X o Y sentido ciertas decisiones al interior de la compañía. Muy importante, transferencia de acciones, los límites y reglas para transferir acciones. Hay unas figuras jurídicas, pues, del derecho comparado, que también son muy utilizadas, es el drag-along y el tag-along, y es que el accionista minoritario y el accionista mayoritario se ponen de acuerdo, y es que el drag-along es que cuando a mí me ofrezcan a comprarme mis acciones, yo tengo el derecho a obligarlo a usted minoritario a que usted también venda las suyas, por ejemplo, drag-along. Tag-along es precisamente cuando el minoritario, al mayoritario se le hace una oferta de acciones por sus acciones, y el minoritario dice, yo tengo el derecho a pegármele a esa oferta de acciones que se le está realizando para que yo también pueda participar en esa venta y en esa enajenación. Muy importante. O simplemente no se van a poder vender las acciones en los 5 años siguientes, etcétera, etcétera. Confidencialidad, muy importante, obligaciones de confidencialidad. Vamos a hacer este negocio, pero no pueden divulgarlo a terceros. Cláusulas de no competencia, muy importantes también, que no se vayan a realizar las mismas actos de la sociedad o de los otros accionistas, que no se le vaya a generar una competencia a la sociedad o a los otros accionistas. No contratación, que uno de los accionistas no va, se sale de la compañía o tiene una empresa, no vaya a contratar a los empleados o directivos de la empresa para poder pues coger el know-how y esa experiencia que tengan ellos. Del derecho de preferencia en negocios, por ejemplo, que la sociedad va a realizar una licitación de tal monto, entonces tiene que llevar a los otros accionistas, o un accionista tiene que llevar a los otros accionistas en una preferencia en esos negocios, o los tiene que llamar para participar conjuntamente en ese negocio. Opciones de compra muy importantes también. ¿Qué pasa si un accionista está en discapacidad, entra en una situación de discapacidad o fallece? Esas acciones van entonces a pasar a la esposa o a los hijos. Los otros accionistas puede que no estén muy interesados en que eso suceda. Entonces hay unas cláusulas para que se permita que los otros accionistas adquieran esas acciones de forma pues ya predeterminada, de forma que esas acciones no vayan a formar parte de o vayan a pasar a cabeza de alguien que los otros accionistas pudieran no preferir que haga parte de la composición accionaria de la empresa. Cambios de control, deber de información, por ejemplo, cuando hay una empresa, persona jurídica,
que es accionista y esa empresa cambia de control, debe de informarlo, so pena de que se pueda excluir esa sociedad de la composición accionaria de la empresa. Reglas de remoción de administradores, resolución de disputas y cualquier otro asunto lícito. El acuerdo de accionistas se debe registrar en las oficinas de la sociedad para que sea oponible a la sociedad y a terceros. Puede ser registrado por 10 años, prorrogables por otro término igual, y tiene la posibilidad de ser, de que el representante legal esté obligado a hacer cumplir las obligaciones establecidas en los acuerdos de accionista ante los órganos de dirección, ante una asamblea de accionistas, ante una junta directiva. Se puede obligar a la ejecución de las obligaciones de los acuerdos de accionistas. Bueno, algo importante para terminar es que ciertos asuntos importantes para inversionistas extranjeros en las SAS en Colombia es que están protegidos por unos principios de igualdad de trato y no discriminación. Se les tiene que dar el mismo trato a cualquier colombiano en cualquier situación jurídica que estén participando. Para eso hay protección de inversiones, acuerdos de comercio, acuerdos de inversión, acuerdos de doble tributación, como existe en este momento entre Francia y Colombia. Muy importante considerar los aspectos cambiarios cuando los inversionistas extranjeros están invirtiendo en acciones, sea por aporte en dinero, en especie o en industria. Hay que declarar esa inversión directa, sea por movimiento de divisas o sin movimiento de divisas, ante el Banco de la República a través del nuevo sistema de información cambiaria. Importante que los inversionistas extranjeros cuenten con un apoderado para poder realizar sus operaciones de cambio y inversiones internacionales. Y algo muy importante es que la inversión extranjera en acciones de las SAS le da la posibilidad al inversionista extranjero de aplicar a la visa de migrante por inversión en acciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de inversión mínima de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, yo creo que no alcanzamos aquí a mirar los casos reales y errores comunes. Yo creo que casos prácticos, cómo es, cuándo es conveniente para un inversionista extranjero crear una SAS para adquirir un bien o desarrollar un proyecto inmobiliario, cómo un acuerdo de accionistas evita un conflicto societario entre accionistas que tienen unas diferencias y que gracias en virtud de un buen acuerdo de accionistas se evitaron disputas mucho mayores y cómo fue correctamente utilizado un SAFE para el financiamiento de una prerronda en una startup. Errores comunes al crear o administrar una SAS: no establecer reglas de salida entre accionistas, incumplimiento del registro de libros y actas. Esto puede afectar mucho la posible venta de una empresa que no esté organizada, que no tenga acuerdos de accionistas, que no tenga libros, que no tenga registros. Esto puede ser una contingencia que puede afectar mucho el valor de la compañía para cualquier inversionista que pretenda adquirir acciones o activos en la compañía. La omisión en el reporte de la inversión extranjera directa por parte de la empresa y capitalización informal o fuera del plazo legal. Bueno, eso fue, yo creo que todo por hoy. Yo les comparto de nuevo Landing Partners Abogados. Somos una firma pues, de abogados bilingües, inglés, francés y español, especializada en asesoría legal y de negocios para inversionistas nacionales y extranjeros. Creamos SAS, hacemos los estatutos, hacemos representación legal en caso de inversionistas extranjeros, todo el tema de derecho comercial, transacciones inmobiliarias, visas colombianas, derecho corporativo y societario, fusiones y adquisiciones, financiamientos, derecho del trabajo y la seguridad social, derecho civil, incluyendo sucesiones, divorcios, testamentos. Y bueno, estoy a sus órdenes lo que necesiten. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que me extendí un poco, son las 10 en punto. No sé si
quieren abrir un espacio de preguntas o si pueden sentirse pues libres en escribirme, en llamarme para solucionar cualquier tipo de pregunta que tengan, si tienen alguna necesidad jurídica, claramente con mucho gusto. Y los invito pues a seguir en nuestras redes sociales en Instagram Landing Partners Law, en LinkedIn y en las demás redes sociales. Muchas gracias, Andrés. De verdad que es una información bien valiosa y pues bueno, queremos agradecer a todos los participantes. Sí tenemos pues como un comentario que te haré llegar, por supuesto, Andrés, pero les recuerdo que este webinar fue grabado y pues si tienen alguna duda, si se les escapó algún detalle, lo pueden consultar en nuestro sitio web www.franscolombia.com y pues allí en el segmento de eventos retrospectiva pueden consultarlo y pues escucharlo y verlo sin ningún problema. Acá ya quedamos conectados con todos los datos de Andrés. También a través de la cámara pueden hacer cualquier tipo de solicitud o consulta y pues no, agradecerles a todos los que se conectaron, que fue constante esa conexión y pues muchas gracias para que también estén atentos a próximos eventos de nuestra cámara. Andrés, muchas gracias por esa información y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti, Laura, y a la CCI France Colombia, a todos los asistentes, y estoy pues a total disposición para poder resolver cualquier duda y ayudarles. Y muchas gracias. A todos, muchas gracias. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego. Hasta luego.